Ya se encuentra en el Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional y la violencia cobra todos los matices en las últimas 72 horas. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme, como siempre, compartiendo con ustedes los principales hechos de noticias que se registran en el país y el resto del mundo hasta esta hora de la noche. La sociedad dominicana debe revisarse, indudablemente. Los niveles de irritabilidad, los niveles de violencia son cada vez mayor. Y es cierto que la misma sociedad dominicana, ante la frecuencia de esos acontecimientos, muchas veces pierde como la razón del asombro. Usted imaginarse qué pasa por la cabeza de una madre para recomendar o para asesinar, para decapitar a un hijo. ¿Qué pasa por la cabeza de una madre cuando por cortarle el pelo a su hijo le afecta casi el cráneo? Cuando una pareja por una desavenencia termina asesinando a la otra, cada vez eso es mayor, es más frecuente y sigue siendo verdaderamente penoso. El último caso fue el que se registró en Cristo Rey. Porque él le decía que eran los dos juntos que se iban a morir, que ya él estaba pago ya para eso. La tragedia ha dejado a 3 niñas huérfanas y la comunidad conmocionada, ya que no valieron los consejos para que Milagro se alejara de su agresor. Que él le pintó a ella un ángel y resultó ser un diablo, porque todo el mundo está claro de él, que él era un hombre violento y abusivo, que le daba golpe, era güeyero, le daba golpe a cada rato. Milagros Cristina Veras Pimentel, de 34 años de edad, fue asesinada a golpes por su pareja, quien después sacó a las niñas de la casa para incendiarse, provocando una explosión de gas que destruyó varias viviendas y dejó varios heridos. Y cuando salí, ahí habían 2 tirados ahí que los cogían y lo bajaron, que la explosión lo cortó con el vidrio. Pues hay como 6 heridos. Ajá. El agresor, solo identificado como Manuel, era un hombre conocido por su comportamiento violento hacia sus parejas. No, es que él con toda la pareja siempre había tenido problemas, con todas. Los gritos de Milagro despertaron la alarma entre los vecinos que intentaron ayudarla, pero los esfuerzos no resultaron. Que fue que ella me llamó y yo me paré de la cama, me paré a entretenerlo, a hablar con él. Entonces me quedé, cuando él cerró la puerta, que abrió el tanque, ahí yo me asusté y llamé al nieto mío y estoy llamando al nieto que salga, y en lo que yo lo estoy llamando que salga, cuando vino la primera explosión el niño estaba adentro aquí. Eso me lanzó para allá. Según narran sus allegados, Milagro soportó abusos físicos que trágicamente culminaron en su muerte esta madrugada tras su regreso de una reunión social con una vecina, mientras Manuel la esperaba sentado en la galería de su casa para perpetrar el hecho. Manuel fue trasladado al hospital Ney Arias Lora con graves quemaduras, mientras los vecinos angustiados recuerdan el pánico de esta madrugada, donde ni siquiera los escombros pueden describir el miedo que presenciaron. Los moradores de la 40 aquí en Cristo Rey todavía continúan aturdidos por esta tragedia que ha conmocionado a todo el sector de Cristo Rey. Eso es todo lo que tengo hasta el momento. Jessica Hernández. Esa es otra historia de dolor, de las tantas que cada día son más frecuentes en la sociedad dominicana. Por eso hablaba de que hay que revisarse por qué tanta violencia
que lleva a un ser humano a tomar acciones como esas. Lógicamente, esto desencadenó de esa forma, pero como narran los vecinos, la violencia, las agresiones contra la mujer era constante, pero todo el mundo, desgraciadamente hasta los propios familiares, se hacen los locos. Otra noticia más dramática aún fue la de la oficial del ejército que decapitó a su propio hijo. Por lo menos esa es la acusación que le hacen las autoridades. La mujer se encuentra detenida, hablando con una naturalidad como si nada hubiese cometido, exceptuando que esté tan mal de la cabeza o exceptuando que sea parte de una estrategia para mostrar más problemas psiquiátricos de lo que es, y así la justicia tiene que ver el caso de diferente forma. Las medidas de coerción que se le aplicarían serán conocidas mañana. Veamos. La ciudadanía aún no se repone del abominable hecho donde Josefa García Cuello decapitó a su angelito en un apartamento en Santo Domingo Este. Ella alega que al parecer fue un espíritu maligno que cometió el hecho, lo que demuestra que no está bien de sus cabales. Su abogado prepara los mecanismos de defensa que presentará durante el conocimiento de las medidas de coerción este martes en horas de la tarde. El Ministerio Público tiene su expediente y es dueño de su expediente. Nosotros como abogados somos abogados defensores y no estamos llamados a saber durante el Ministerio Público no haga su presentación de acusación a dar opinión sobre lo que el Ministerio Público haya hecho. Supuestamente el Ministerio Público depositó el viernes en la noche. Sí. Pero no tenemos, nosotros no hemos recibido la acusación del Ministerio Público. La mujer ha sido sometida a exámenes psiquiátricos y en caso de que los especialistas determinen que está mal de la cabeza, no sería imputable del horrendo crimen. Eso es realmente un tema, pero ahí surgen varias interrogantes. Primero, hay que ver si ya no es parte de un teatro o una estrategia de defensa de que, mira, hazte la loca, porque de esa forma tú no podrías ser enjuiciada. La pregunta del millón es, vamos a suponer que la señora tiene serios problemas psiquiátricos, pero ¿dónde podría ella ser enviada? Si fue capaz de, por un momento de locura, de decapitar a su propio hijo, a su propia hija, ¿qué no es capaz de hacerle a alguien que tenga al frente? ¿O existe algún centro psiquiátrico para enfermos psiquiátricos peligrosos aquí en República Dominicana? Yo lo desconozco. ¿Tiene ella millones de pesos para someterse a un tratamiento o hospitalizarse en una de esas clínicas que son carísimas, psiquiátricas? Por lo que se ve visualmente, no. Incluso el único hospital psiquiátrico donde le daban un internamiento por largo tiempo a los enfermos era el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, lo que mucha gente llamaban el 28. Eso lo desmantelaron, no sé por qué. Y pregúntese usted dónde van a parar tantos enfermos mentales que andan en las calles. Por eso las calles están llenas de personas con enfermedades mentales. Aquellas personas que por H o por R la familia no pueden asumir su costo, no tiene dónde tenerla y la dejan desgraciadamente abandonada. Entonces, insisto, mi pregunta, si es una enferma psiquiátrica que fue capaz de matar a su hijo, ¿qué va a pasar con ella? ¿Dónde la van a enviar si no hay centro? Miren el caso de la joven que se lanzó del segundo piso. Ella fue al hospital
Francisco Moscoso Puello, donde sí hay una área de psiquiatría, pero que no debe tener cupo para 100 gente, para 100 enfermos. Y usted me va a decir que en la zona norte, ¿cuántos enfermos psiquiátricos hay? Eso por decirle solamente que le dé cobertura a los barrios de la zona norte de la capital, que es más grande que cualquier pueblo pequeño de la República Dominicana. Ese tema es un tema que las autoridades tienen que asumir, el tema de la enfermedad psiquiátrica. Amén de eso, todo el que ha tenido un pariente con algún tipo de problema sabe lo costoso que resulta atender a alguien con problemas desde la depresión hasta casos mayores. Los medicamentos son sumamente altos. Y aquí las autoridades de salud pública parece que eso no existe o no le interesa. Como le decíamos, realmente la sociedad dominicana debe revisarse. Veamos qué piensan los representantes de las iglesias evangélicas ante esta ola de violencia que está llenando de luto y dolor a las familias dominicanas. Aquí hay un componente de una triada. Número 1, hay una desconexión de Dios. Número 2, hay una operación diabólica que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en las regiones celestes. Y número 3, está la crisis de salud mental. Pero lo más prioritario es que nos humillemos todos a Dios. Bueno, ahí está la opinión desde una visión, de una óptica puramente religiosa, que yo como creyente de Dios entiendo que sí, que uno tiene que buscar de esa fuerza mayor, pero también las autoridades deben dar respuesta a este fenómeno que cada vez es mayor y cada vez es más agobiante. El tema de las enfermedades psiquiátricas, no hay un plan serio en República Dominicana para abordarlo. Fíjense de tanto los hospitales que hay aquí, ¿cuántos tienen sala psiquiátrica? El Moscoso Puello es el único en la zona norte. Miren eso, la joven fue y el marido y la llevaron. No, que tenemos mucha gente, bébase esta pastillita. Terminó la joven lanzándose de un cuarto piso junto a su pequeña. Veamos qué piensan los médicos ante esta ola de violencia que salpica a los niños. Ay, yo me siento muy mal. Radamés Melo aún no se repone del suicidio de su esposa, hecho que atribuye a lo que considera un servicio de salud pública deficiente. Y la llevé al hospital de área que queda cerca de mi casa. No la quisieron atender. Me dijeron vaya a la unidad psiquiátrica del Moscoso Puello. Y fui a la unidad psiquiátrica del Moscoso Puello y le rogué, me la arrodillé a 3 psiquiatras que habían ahí. No la quisieron atender. Dijeron que ella no tenía una emergencia. Durante el sepelio de su esposa, quien se lanzó desde un edificio junto a la hija de ambos, Radamés Melo narró cómo hizo varios intentos fallidos porque un centro médico público le brindara asistencia a la mujer. Esto preocupa a médicos como el doctor José Joaquín Puello, quien afirma que el sistema de salud debe ser reforzado. Yo decía que la medicina dominicana y el sistema de salud dominicano ya llegó a un punto que se debe hacer reingeniería. Debemos sentarnos. No es variar el rumbo, es mejorar el rumbo. Y eso ocurre no solamente en nuestro país, es en el mundo entero. En el mundo entero se está en un proceso de reingeniería de los servicios de salud. La razón, tú la puedes encontrar aquí. Cada 17 segundos hay una noticia nueva sobre medicina. Otros galenos aseguran que la negación de servicios de salud a cualquier individuo representa una violación ética y moral contraria a los principios fundamentales de la medicina. Nosotros como médicos estamos investigando
principalmente en los hospitales donde él dice que fue para ver qué sucedió. Porque en nuestro país todos sabemos que desde que tú llegas a un centro de salud, nosotros los médicos de República Dominicana inmediatamente atendemos la emergencia, atendemos la situación. Los centros de salud hoy en día, en su gran mayoría, realmente lo que le interesa es la parte económica, lo mercurial. Si usted no tiene un seguro médico, usted realmente no es bien atendido en un centro de salud. Y aquellos centros de salud incluso que son autofinanciados por el Estado, si usted no deposita una gran suma de dinero, no le prestan la atención. Asimismo, resaltan la importancia de que las autoridades sanitarias y los responsables de la gestión de los sistemas de salud prioricen la accesibilidad y la calidad en prestación de servicios de salud a toda la población. Esa es una realidad y éramos lo que decíamos, es decir, usted va a un centro y buscando ayuda psiquiátrica a un muchacho que tiene una depresión y en el Moscoso Pollo Hugo hay una sala, una área para ese tipo de pacientes, pero a una doctora o a un doctor le dio la gana de decir que no podían atenderlo. Bébete esa pastillita y te fuiste. ¿Quién resarce el dolor, el drama de esa familia? Por eso, esa imagen, esa impotencia de la gente ante la muerte de niños en estas últimas semanas. Estos actos han provocado una ola de indignación y repudio en la población. Que debería haber un Trujillo para ese tipo de personas. Para esos criminales debería de haber existido un Trujillo. Eso está muy mal hecho, con estar matando a los niños. Los niños son ángeles de futuro de nosotros mañana, si Dios quiere. Ciudadanos manifiestan su rechazo ante estos actos de violencia contra los niños, considerándolos como repugnantes. Terrible. ¿Qué tú entiendes que está pasando con la gente, con la salud de la gente? Hay que buscar de Dios, es lo único que puedo decir. Bueno, dime tú, ¿qué pueden hacer las autoridades contra la salud mental? Yo no entiendo que la gente, dime tú, nadie puede hacer nada, porque si tú le das un consejo, lo mandas para cualquier lado, ¿qué van a hacer la gente? Nada. Mire, lo primero es pedirle a Dios, sobre todo, y la formación familiar. A veces uno ve esos niños que andan en la calle 12, 1 de la noche, que no saben los papás dónde están. Entonces, una serie de cosas que hay que ensamblar para unir. Hay quienes entienden que la salud mental de la sociedad dominicana necesita ser abordada con mayor responsabilidad. La población dominicana y la sociedad de psicología deben de estudiar más esos casos, las diferentes entidades de la sociedad. Oh, eso está horrible, horrible está eso. Estamos viviendo los últimos tiempos ya, que ya no hay padres para hijos ni hijos para padres. Sí. La indignación y la tristeza de la sociedad dominicana se manifiesta en una voz unánime que exige justicia, protección y respeto hacia los niños, quienes representan el futuro de la nación. Este es un tema, una tarea pendiente que tiene el gobierno, es darle más ayuda y más atención a los problemas de la salud mental. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos ya está en el Congreso el proyecto de reforma constitucional que impulsa el presidente Luis Abinader. También le tendremos las reacciones. Ya volvemos.